Como dice Yayo, dale play. Bueno, mi nombre es Ricardo Vergara, soy editor. Cuando recibí un llamado de Viviana, creo que fue el 10 de enero, un sábado a la mañana, dice, mira, me interesa publicar esto. Y digo, bueno, mandame un Word para ver de qué se trata. Y me gustó mucho como estaba escrito. No hubo que hacer demasiadas cuestiones de estilo. Viviana tiene la particularidad que ella escribe como habla. Y a mí eso me seduce mucho de un autor. Porque muchos autores no se les entiende cuando hablan y no se les entiende cuando escriben. O se les entiende cuando escriben y no se les entiende cuando hablan. Me parece que Viviana tiene esa capacidad de poder transmitir y de poder escribir lo más parecido posible como piensa y dice las cosas. Contamos con la colaboración de Mirta Iwan, que fue la persona que hizo el prólogo. Bueno, el libro se hizo bastante rápido, está en un montón de librerías, y bueno, es un libro que ella va a tener suerte. Yo le puse adelante de todo el título de una colección que es Psicoanálisis y Educación, que ya en los últimos 3 años hemos hecho como 6, 7 libros. Entonces yo creo que si bien las tapas no son iguales de una colección, pero tienen todas una misma identidad corporativa, que eso hace que se potencie un libro con otro. Bueno, Macarena Hiralde, que es la anfitriona, es psicóloga de la UBA, psicoanalista, diplomada en estudios de género en la Universidad Tecnológica Nacional, está certificada en la escuela cursiva Penguin Random, como se publica un libro. Ella escribe muy bien, y además de escribir muy bien, es una muy buena técnica para hacer correcciones y todo eso. Súper recomendable. Su formación posgrado ha transcurrido en espacios públicos y privados, se dedica a la atención clínica y a la investigación del psicoanálisis, a sus lazos con la narrativa, el género y otros discursos, habitando espacios de formación en relación a estos, o con relación a estos. Directora y compiladora de varias colecciones que yo edito en mi mano derecha y para algunas cosas a la izquierda. También es colaboradora del espacio cultural Sofía Terra, Punto de Fuga. Ella dirige mi colección de cuadernos tópica, otra que se llama Mujeres Psicoanalistas, y otra que se llama, y la colección donde están los libros de ella, que se llama Los familiares en las parentalidades actuales, y ahora estamos por sacar otro que se llama Lo híbrido. Y bueno, Macarena es una chica excelente, muy buena chica. Gracias. Bueno, Gracias. ahora voy a hablar de Mirta Iwan, que es licenciada en Ciencias de la Educación de la Universidad de Buenos Aires. También estudió Psicología Social en la Escuela de Psicología Social de Pichón Rivière, psicopedagoga clínica con orientación en psicoanálisis de niños y adolescentes, diplomada en Psicología Institucional por el UCES, cofundadora y directora de la Escuela Infantil Mi Grupito, de la Secretaría de Educación de Cava, exprofesora de cátedra en la Universidad de Buenos Aires, exprofesora de cátedra en el Instituto de Formación Docente del Interior y Buenos Aires, miembro del equipo de investigación en psicoanálisis y educación de la Asociación Psicoanalítica Argentina, autora y coautora de varios libros compilados por la doctora Hilda Katz. Ya hicimos 3 libros, El malestar en las escuelas, que a ver si los otros dos, Mirta. El malestar en las escuelas, el primer La escuela tomo, no puede sola. La escuela no puede sola es el tercero, y el segundo tomo es Derechos vulnerados en el escenario escolar,
Y quería decir que forman parte de una colección que se llama Repensando las Escuelas. Así es. Y además participa en De un montón de libros que Ediciones ofrece sobre esa temática. Vergara, obviamente. Mirta, yo no soy Ediciones Vergara, soy Ricardo Vergara Ediciones. Perdón, Ricardo Vergara, Ediciones. Hay Porque que la gente decirlo lo busca como correctamente. Ediciones Vergara y llega Claro, claro, al no chileno. lo encuentran. ¿Entendés? Claro, y viceversa, porque me han llegado quejas de ellos. Me dijeron, che, poné Ricardo, porque la gente se confunde en el editorial. Una editorial que hace Sí, sí, 100 sí. años que existe, o 50. Ricardo Vergara Ediciones. Bueno, bienvenidas a los que se van llegando, se van sumando. Bueno, presento a Viviana, que es doctora en psicología de la Universidad del Salvador, psicoanalista, licenciada y profesora de psicopedagogía, profesora regular de la Universidad Nacional de Comahue, profesora de psicología UNI2 del profesorado de ciencia política, del profesorado de ciencia agropecuaria, del profesorado en lengua y comunicación oral y escrita. Profesor en Clínica 1 de Diagnóstico de la carrera de licenciatura y profesorado en Psicopedagogía. Profesora de Psicología General y Evolutiva. Y Cuidados Enfermeros de la Salud Psicosocial de la carrera de licenciatura en Enfermería. Y puedo seguir hablando 2 horas del currículum extenso que tiene. Este es el primer libro que tiene, está en venta en todo el país. Así que, bueno. Maca, ¿vos querés decir algunas palabras? Perdón, estaba muteada. ¿Querés No, decir algo vos, gracias Maca? por este Zoom, me encantó el libro, me encantó también el prólogo de Mirta, me parece interesantísimo siempre repensar la posición de las docentes y los docentes y los docentes en la actualidad. Sumamente interesante. Bueno, Mirta, Sí. adelante, por favor. Bueno, antes que nada, quiero saludar a todos, a todas, y quiero felicitar, por supuesto, a Viviana Roussiot por su libro, tesis, investigación. Realmente fue para mí un honor que me hayan invitado a escribir el prólogo. Me dio mucho placer leerlo y por supuesto también recomiendo a todos y a todas las que estamos interesados en el psicoanálisis y la educación a leer Avatares de las posiciones subjetivas en los docentes en instituciones educativas. Resulta interesante en este libro, como dije, libro tesis, investigación, nutrido de diversas experiencias de campo en instituciones, observar cómo interviene la transferencia en la subjetividad de los docentes y estudiantes, siendo esta de carácter ineludible. Es inevitable que este fenómeno de la transferencia se produzca en ese vínculo, en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Así también la apuesta a pensar al niño para que advenga un sujeto implica necesariamente darle un lugar y alojarlo subjetivamente. A partir de allí, Viviana amplía su itinerario de investigación elaborando una pregunta-problema. ¿Cuáles son las posiciones subjetivas en las que se ubican los docentes cuando realizan su práctica? A partir de esta pregunta-problema es que ella inicia su investigación. Se tomaron los discursos de cada docente en su singularidad, para luego ir a lo universal.
la demanda de las instituciones solicitaba pensar juntos el malestar docente en la actualidad. Creo que coincidimos ampliamente. Justamente el primer tomo que hemos compilado y del cual también producimos nosotros un libro colectivo de Vergara Ediciones, se llama El malestar en las escuelas, bullying, patologización, violencia. Aclaramos que esta investigación de Viviana está dirigida en primer lugar a los educadores y en segundo lugar a profesionales de la salud interesados en el trabajo educativo. Para sintetizar una respuesta, podríamos asegurar que la institución escolar es una caja de resonancia de lo que ocurre en la sociedad. La complejidad del hecho educativo, sumada a la incertidumbre en el devenir de la sociedad global, nos obliga a repensar la educación en búsqueda de nuevos paradigmas. El material empírico nos lleva a ver dos posiciones subjetivas en los educadores. Y en estas posiciones subjetivas es que se basa gran parte de su investigación, para lo cual ella recurrió directamente a las voces de los educadores en las instituciones educativas. Una de las posiciones que ella describe es una posición deseante versus una posición abonada al goce. Una posibilidad, podríamos decir, versus un obstáculo. El alojamiento versus el desamparo. El lazo social versus el malestar en las escuelas. Es necesario recordar que los conflictos en educación no se pueden evitar. Imposible. La posición docente debe estar desprovista de cuestiones morales. No se trata de juzgar, sino de abordar el problema poniéndole palabras al sufrimiento y a los deseos de los estudiantes. Esto es muy importante. Estuve el otro día en una charla de Francesco Tonucci, el lunes, que se presentó en Tecnópolis. Y él hablaba e insistía en la importancia de escuchar los deseos de los estudiantes. Es muy importante. No siempre se escucha a los chicos y a los adolescentes. No siempre, a pesar de que esto es uno de los puntos que lo remarcaba Tonucci, que figura en la Convención de los Derechos del Niño. O sea que ya tiene muchos años esta reflexión sobre la importancia de escuchar a los chicos y a las chicas. Sin embargo, cuesta mucho hacer una transformación y modificar ese paradigma. Posibilitar la conversación, asignándole un tiempo y un espacio. Cada vez se conversa menos dentro del aula. Cada vez hay más urgencias por los contenidos, por los resultados, y estamos olvidándonos de lo fundamental, que es el entramado, el tejer lazos, el fortalecer los vínculos en esa relación docentes-estudiantes. Otra respuesta pedagógica posible
y probadamente eficaz sería presentar actividades de juego y expresión a través del arte. Ustedes saben que, bueno, Tonucci habla permanentemente de la importancia del juego y el tema de la expresión a través del arte es un tema fundamental, porque el arte ayuda a la expresión, ayuda inclusive a la prevención de futuros problemas. Cuando en una escuela se crean talleres de arte, talleres de pintura, talleres de teatro, se está trabajando en lo que se llama prevención inespecífica del suicidio, de los cortes, de las problemáticas adolescentes que hoy tanto nos preocupan, ¿verdad? Al mismo tiempo, tratándose de psicoanálisis y educación, no podemos dejar de lado que las experiencias escolares están entramadas en un contexto sociohistórico que las condiciona. No podemos dejar de lado el contexto sociohistórico. Eso es fundamental que lo sigamos teniendo o lo tengamos en cuenta. Vayamos a un par de preguntas que nos permitan ampliar la idea. Fíjense lo que pasaría si no tuviésemos en cuenta el contexto social e histórico. Pregunto, ¿puede un maestro hoy construir autoridad de la misma manera que lo hacía según las pautas de crianza imperantes en la familia del siglo pasado? Esto ha cambiado mucho. Me pregunto también, ¿puede un niño de hoy permanecer distraído, como decíamos antes, pensando en la luna, o no prestar atención en clases sin correr el riesgo de ser visto como portador de un déficit o trastorno? Pertenezco al Fórum Infancias. Fórum es un colectivo interdisciplinario que justamente lucha en contra de la patologización y la medicalización de las infancias. Justamente un niño que hoy no prestase atención en clase por X motivo, hay muchos motivos por los cuales un niño o una niña puede estar desconectando. Sin embargo, inmediatamente se lo etiqueta, ¿no?, con un trastorno, un déficit, y ahí empieza un largo camino de patologización. Estamos en contra justamente de esas miradas que cierran el camino y cierran posibilidades en vez de abrir puertas y abrir ventanas a un niño, a una niña, a un adolescente. No es lo mismo pensar o interpretar la humanidad de un sujeto centrándolo exclusivamente en el fuero interior de sus pulsiones e identificaciones que pensarlo inmerso en sus vínculos y acontecimientos. Incluir lo social en su interacción con el conflicto psíquico se ha vuelto un desafío ineludible para el psicoanálisis del siglo XXI. Estas son palabras de Marcelo Viñar, del 2020, que escribió justamente en uno de los libros de Hilda Katz, escritos en forma colectiva en pandemia, llamado Trabajando en cuarentena en épocas de pandemia y de pospandemia. Estos libros también
son de Vergara Ediciones. Llegando hacia el final de su recorrido, la autora considera de suma importancia que se generen espacios donde el educador pueda pensar su práctica con otros. Obvio, tiene que ser así. Lo aprendimos muy bien con la pandemia. Nadie se salva solo. Escribe a modo de cierre Viviana. Un sujeto no es sin otro. Coincidimos. A partir de allí nos da pie para pensar en aperturas a lo nuevo, a la diversidad, deconstruyendo los rótulos y etiquetas que solo ponen la mirada en lo biológico, reconociendo tanto padres como educadores que el niño, la niña, está en vías de constitución. No es un ser terminado, está construyéndose. Por lo tanto, necesita que le demos tiempo. Para finalizar, celebro una vez más la aparición de este libro que investiga y trata temas tan necesarios para abordar la complejidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. En este caso, desde una mirada psicoanalítica, decimos que educar es una utopía y, como ya dijera Freud, también un arte de lo imposible. El gran desafío es renovar nuestra utopía de una escuela para la vida, donde el principal proyecto de niños, niñas y adolescentes sea quedarse en la institución escolar, que los chicos quieran venir a la escuela y recordar a sus docentes con cariño. Continuar de este modo preparándose para el mundo de la adultez, considerando el deseo como motor en su proceso de búsqueda único e irrepetible. Que se vengan los chicos. Bueno, gracias y otra vez felicitaciones, Viviana. Bueno, la verdad es que qué lindas cosas que han dicho, la verdad que, y el resumen que acabas de hacer de lo que era la escritura de este libro, impresionante, muy lindo. Gracias. Gracias a vos. Bueno, a mí me preguntaban cómo había armado esta tesis. Yo voy a arrancar de un poquitito más atrás, que es cómo decidí hacer esta tesis. Yo la decido hacer cuando me entero que en Bahía Blanca queda a 300 kilómetros aproximadamente de Viedma. Buenos Aires nos queda a 1000 kilómetros, con lo cual es bastante tedioso tener que viajar y hacer todo eso. Entonces, cuando nos enteramos que abrían en el Juan 23 una corte del doctorado en psicología de El Salvador, fue ahí que me decido con un grupo de amigas a transitarlo. Bueno, así arranqué. Bueno, ahí cursamos los seminarios, etcétera, etcétera, y llegó el momento de centrarse en la tarea propiamente dicha. Creo que en mi caso lo que más me costó es hacer el diseño, ¿no? Hacer el recorte de lo que iba a trabajar. A otros seguramente le costará menos. A mí me resultó más fácil la escritura, y eso que no es sencillo, digamos. Así que bueno, a partir de ahí, una vez que yo pude centrarme y descubrir qué era lo que iba a investigar, ya lo otro, yo digo que se fue escribiendo sola el texto, porque
lo iba armando como en un paquete en un primer momento, hablando de las posiciones subjetivas, pero después solo el material que se iba construyendo ahí pedía ser dividido en partes, digamos. Entonces, bueno, fue así como lo fui construyendo. Bueno, es como si la tesis te guía, más que uno decir cuál es el camino a recorrer, no, la tesis sola te va guiando hacia dónde uno... Perdón, la Viviana, misma. Sí, cuando a mí me llaman para escribir un libro y no sí, saben por dónde empezar, yo los sí. mando a leer cómo se hace una tesis de Humberto Eco. Sí, yo la leí Porque también. la cuestión dinámica y cómo armar una estructura es lo mejor. O sea, por eso resulta mucho más fácil semillar una tesis para hacer un libro que el proceso inverso. Claro. Sí, sí, seguro. Seguro que sí. Así que bueno, así es como lo fui escribiendo. Lo iba escribiendo sobre todo en mis vacaciones. Me llevó vacaciones de invierno y de verano, la escritura, porque bueno, trabajo mucha cantidad de horas, con lo cual durante la semana me resultaba bastante difícil la escritura. Me resultaba más sencillo lo que era recolección de datos durante la semana. Pero la escritura, sentarme a leer y escribir, lo hacía más los fines de semana y vacaciones, que era donde yo podía avanzar con la escritura. Así que bueno, así fue como fue aconteciendo la cuestión. Y, y en un enero, que yo me levantaba muy temprano y terminaba al mediodía, que era el tiempo que yo le iba a dedicar, me siento y digo, esto ya está, ya está. Ahora lo que queda es en prolijar. Bueno, en prolijarlo me llevó más o menos 6 meses, pero bueno, el alivio que fue decir ya está, estuvo, porque es muy disfrutable la escritura, no se podría hacer de otra manera si no fuera algo que se disfruta, me parece. Pero llega un momento que uno dice, bueno, es hasta acá. Bueno, lleva todo un proceso ese hasta acá. También están los puntos de detenimiento en la escritura. Siempre que hay puntos de detenimiento está bueno la presencia de un otro que te escuche decir que uno está detenido y qué está pasando, ¿no? Siempre ayuda las palabras de un otro para, así como a los niños, también a nosotros cuando escribimos, ¿no? Niños, adolescentes. Bueno, en esos momentos eran los momentos en que torturaba a media humanidad, digo yo, porque todas mis amistades, mi familia, eran los que tenían que escucharme a mí en mis puntos de detenimiento. Así que una vez que lograba destrabar esto, podía seguir avanzando en la escritura. Así que bueno, así es como lo fui armando. Y bueno, me parece que lo fundamental acá es que esto que vos ibas planteando, Mirta, que es necesario sí o sí la presencia de un otro primero para humanizar a un niño. Segundo, lo que me parece que es como muy remarcable es que a veces en las familias están en un estado de tal precariedad que no pueden donarle a los niños y a los adolescentes lo que ellos necesitan para transitar la escuela y la vida misma. Entonces, yo lo que me pregunté ahí, bueno, pero si la familia no puede, porque no puede por diversas circunstancias, tiene que haber alguien que garantice esto, la humanización. Sé que algunos docentes se van a enojar bastante con esto, pero yo estoy convencida que cuando la familia no puede es la escuela quien lo tiene que hacer. De hecho, lo que yo trato de remarcar en la tesis, que muchos docentes haciendo eso logran efectos súper saludables para los estudiantes. Quienes, quienes trabajan como psicoanalistas, que cuando concurren docentes, muchas veces en los consultorios aparecen docentes
que plantean, la maestra de segundo grado me humanizó, no lo dicen de esa manera, obviamente, pero me parece que de ahí es la importancia que tienen. También considero que los docentes están bastante solos en esto, por lo que vos venías diciendo al cierre de tu presentación, necesitan de un otro. Para mí es fundamental hablar de la práctica con docentes y con otros que los puedan escuchar a modo de supervisión, porque yo creo que la intención de que las cosas hacerla bien de los docentes está, pero a veces tropiezan tantas veces con la misma piedra que desisten. Entonces, cuando desisten, se pierden los pibes ahí de la oportunidad de aprender de ese docente. Pero yo no creo que lo hacen porque no saben cómo abordar, prueban infinidades de estrategias, y esas estrategias, al no producir los efectos esperados, terminan desencantando al docente. Entonces, lo que les pasa habitualmente, lo que yo veo que les pasa, es que el docente como que pasa por distintos momentos. Primero intentan, ¿no? Intentan con la mayor diversidad de estrategias para que la cosa funcione. Pero cuando esto, a medida que va pasando el tiempo, de fracaso en fracaso, lo que hacen es enojarse con los estudiantes. Y ahí a mí me permitió, quien me permitió pensar en relación a eso fue Winnicott, que es una perlita escucharlo, porque yo lo escucho igual, donde dice que el docente que se enoja con el estudiante es porque está esperanzado de que va a poder lograr hacer algo con él. A pesar de que intenta y fracasa, esa posibilidad de estar enojado es, bueno, voy a seguir intentando cómo hacer para que el pibe aprenda, quiera escucharme, quiera algo de mí, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Cuando a medida que pasa el tiempo y siguen los fracasos, lo que dice Winnicott, que aparece la desesperanza. Y cuando aparece la desesperanza, no lo habla en relación a los docentes, lo habla en relación a otras cuestiones, pero a mí me permitió... Al analista. Claro, y a los cuidadores de los niños en los distintos albergues con los que él trabajó. También. Entonces, cuando él dice, cuando pierde la esperanza, el docente ya es como, viene la apatía, dice, ya nada de lo que, ya pierde el contacto con el otro. Ya al perder la esperanza ya no hay nada más para hacer, la culpa de lo que le pasa la tiene el pibe, el chico, el estudiante, y entonces ya no hay nada más para revisar. Pero justamente si se pusieran a leer este texto, encontrarían que hay dos maneras de posicionarse y esa es la que no tienen que evitarlos, digamos. Así que, bueno, la idea es esa, que puedan leerlo y que puedan, me encantaría que lo lean y poder trabajar más sobre eso, porque la verdad que discutir y charlar sobre esto me apasiona. Y bueno, eso básicamente. Si quieren hacerme alguna pregunta y eso, estoy a disposición de ustedes. Ahí vi que se conectó también una colega, Mónica Amado, es una colega que escribió algo, ahí no alcancé a leer lo que decía. Tal vez lo pueda, si le dan micrófono, lo puede preguntar. Se estaba despidiendo porque tenía que irse a otro evento a las 20. Bueno. Está. Así que bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta, si no, digo alguna otra cosita que anoté acá en función de lo que iba diciendo Mirta. Yo te iba a preguntar, Viviana, ¿cuánto tiempo te llevó, una vez que cursaste los seminarios, escribir la tesis y hacer el trabajo de campo? Sí, la escritura de la tesis me llevó aproximadamente porque yo iba escribiendo y haciendo el trabajo de campo en paralelo. Alrededor de 3 años me debe haber llevado a hacer ese trabajo, sí. Sí, bastante por mi escasez de tiempo. Yo disponía de muy poquito tiempo, muchas horas de trabajo, entonces me llevó ese tiempo. Si hubiera estado un poco más liberado, hubiera sido más ágil. Pero bueno. No, pero es que aparte es un trabajo muy extenso.
con Sí. mucho trabajo de campo. Sí, y otra cosa es en relación al trabajo de campo, me diste pie, yo pongo textual muchas viñetas de los docentes porque que un docente cuando lea el texto se pueda reconocer en lo que dice otro, ahí me parece que es fundamental. De hecho, cuando yo le iba leyendo algunas viñetas cuando me iba encontrando con los docentes, decía, ay, qué bueno porque le pasa a otro, le pasa lo mismo que a mí. No es lo mismo cuando uno lo escribe, lo parafrasea, que ver la escritura de lo que dice el docente, ¿no? Ni hablar, otra cuestión que se me viene a la mente ahora cuando estoy hablando de esto es cuando el docente no puede ubicarse de una manera saludable para dar clases, termina enfermo. Nosotros sabemos cuántos docentes hay enfermos porque no le encuentran la vuelta, no saben cómo hacer para llegar a ese chico que tiene tantas dificultades, que está tan dañado, y cuando no le encuentran la vuelta, y son muchos los estudiantes que están en esta situación, terminan enfermándose. ¿Y cuántos docentes enfermos que hay? Entonces, es importante que, Mirta hablaba de uno de los capítulos, es transferencia, vos hablabas de, de la transferencia, y justamente si el docente logra instalar la transferencia, tiene el camino allanado, no quiere decir que uno la instala y ya es de una vez y para siempre, pero sí va a poder trabajar con los chicos. Pero para eso tiene que haber un conocimiento exhaustivo de quién está delante de uno. No es tan sencilla la cosa. Pero una vez que alguien tiene la ejercitación de instalar la transferencia, ya ahí lo que se logra es maravilloso. Los resultados. Sí, realmente, realmente es maravilloso. Sí. Conozco experiencias donde esto ha posibilitado que se abran justamente caminos nuevos y quedan todos sorprendidos, tanto los docentes como los estudiantes. Y en eso hay que trabajar. Pero bueno, vos dijiste hace un rato que los docentes muchas veces se sienten solos, y sí, por eso decimos, ¿quién asiste al que asiste? Porque el docente asiste, y sobre todo en pandemia. El Sí. docente, yo escribí un artículo en uno de los libros un capítulo, en uno de los libros de Hilda Katz, que es el primer libro que escribimos en pandemia. Trabajé sobre el trabajador el educador de la educación o actor de inclusión social. ¿Por qué? Porque en pandemia los educadores no solo tuvieron que aprender de un día para otro una nueva manera, una nueva herramienta, sin tener los medios, sin tener la tecnología de pronto que necesitaban a su alcance, simplemente manejándose con un celular, llegar a todos los hogares de los chicos y las chicas y poder dar una clase de matemática, una clase de música, una clase de lengua. Entonces, realmente además de eso tuvieron que de un día para otro llevar comida a muchos hogares. Muchos alumnos y alumnas cuyos padres quedaban sin trabajo, le preguntaban por pantalla, señor, ¿tenés algo para comer? Entonces ahí es donde los docentes tuvieron también que ocuparse de las viandas, etc. Por eso esto que vos decís, de la importancia de sostener a los docentes, estoy totalmente de acuerdo. Mirta, esperamos un segundito, por favor. Yo necesito pedirles un favor. Yo los voy a dejar con Macarena, porque yo tengo un Zoom con los expositores que vamos a estar en la Feria del Libro. Así que les pido un favor, que me disculpen, y los dejo con Macarena. Bien. ¿Está? ¿Cómo no? Bueno. Gracias. Sí. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Sí, sí.
Sí, en relación a esto que decías, Mirta, los docentes se pusieron al hombro la escuela. Digo, porque esa es una tarea que habitualmente hacen los docentes y que no está visibilizada en nuestra sociedad, por lo menos, no sé, en otros lugares, pero no está visibilizado y muchas veces se toma como, yo por ahí escucho en las redes y eso, se toma muy livianamente el trabajo que muchos docentes hacen eh, sin andar contando lo que van haciendo. Y esa es una de las cosas que han tenido que hacer en pandemia, y que también hacen en la época que no hay pandemia, porque gente que necesita comer, en la pandemia lo que se hizo fue agudizarse por ahí, pero son épocas difíciles, entonces Sí, también están ocurriendo actualmente. Y los docentes se ocupan muchísimo. muchísimo. Y por eso estamos tratando de visibilizar esto, porque la falta de reconocimiento, ¿qué genera? Y genera enfermedad, tal cual lo dijiste vos. Muchos docentes que se enfermaron y que se enferman, ¿no? En el ejercicio de la profesión. Sí, Y sí. esto es cuando se da la falta de reconocimiento, ya sea por parte de las autoridades o por parte de un sector de la sociedad. Por eso lo hemos traído acá y me parece importante esto que dijiste, que no se puede invisibilizar esta función que un docente, una docente cumple en todo el país prácticamente. Sí, sí. Porque esto también, muchos pensarán que en la ciudad más rica del país, que es la ciudad de Buenos Aires, estos hechos no se presentan. Sin embargo, sí se presentan en los barrios más humildes, digamos, de la ciudad de Buenos Aires. Sí. Y otra cosa en relación, sigo en el mismo sentido que estás hablando vos, el padecimiento de los docentes cuando se encuentran con problemáticas las que no pueden resolver con las herramientas que cuentan, que terminan enfermando como consecuencia, y eso es realmente es increíble, para ellos es muy, hay mucho padecimiento, mucho sufrimiento por esa cuestión. Sí, Por eso sí. hay que ser muy respetuoso, porque porque uno está en el consultorio con un paciente, a lo sumo con una familia, pero el docente está con 20, 30, 40 estudiantes, cada uno con sus dificultades, las dificultades cada día más importante en el despliegue y en las dificultades, y la verdad es que es admirable el trabajo que hacen. Y cuando no pueden, es que no pueden, no es que no quieren, porque intentarlo lo intentan de distintas maneras. Entonces hay que ser muy respetuosos de los docentes, porque cuando no pueden, bueno, habrá que brindarles herramientas, para eso estamos los que nos ocupamos de investigar estas cuestiones, para favorecer y ayudarlos a ir resolviendo cuestiones. Me Y parece que es tender eso. Y redes, sí, sí, porque fundamental. intersectoriales, ¿no? Sí, sí, Entre las escuelas, entre los padres, los educadores, los equipos de salud, ¿verdad? sí, sí. Es necesario, porque la escuela no puede sola, siempre lo Bueno, vos decimos. acabas de escribir sobre eso. Sí, Estás, y hay un trabajo muy interesante que ha hecho un psicoanalista francés, Christophe de Jours, que él investigó sobre los efectos del trabajo cuando no es reconocido sobre la salud. En este caso estamos hablando de los docentes, y él descubre que también esa falta de reconocimiento esa insatisfacción que sienten los padres se transmite sobre sus hijos. Entonces, justamente yo he hablado
durante la pandemia con muchas docentes que tenían que dar clase adentro de sus propias casas, con los chicos a su alrededor, con sus hijos, a veces bebés, a veces muy pequeños, y estaban en una tensión permanente, porque recuerdo una maestra jardinera que me decía que ella sufría mucho en pandemia, ¿no? Teniendo que dar clases o conectarse con niños y niñas de jardín de infantes a través de pantallas, y que si bien ella reconocía que había sido una herramienta que favoreció el poder conectarse, no era lo mismo, sobre todo con niños chiquitos, niños pequeños, que de pronto ella no podía ubicarse al lado y mirar qué estaban haciendo para poderlos guiar. Entonces ella estaba con mucha atención frente a las pantallas y con mucha atención y presión por parte de su pequeña hija, que 3 años, de edad de 3 años, que se había quedado también sin la posibilidad de ir a su escuela infantil, a su jardín, que la nena extrañaba también su jardín, y bueno, y ella estaba dando clase desde la computadora, entonces cada vez que a la mañana ella iba a encender la computadora, la nena de 3 años se tiraba al piso y a los gritos decía: computadora no, computadora no. Entonces, fíjense en qué situación se han tenido que desenvolver nuestros docentes, para que después encima una parte de la sociedad y de algunos funcionarios, en lugar de reconocer este enorme esfuerzo que hicimos los docentes y las docentes, dijeran: el año perdido durante pandemia. Y no es así. Se ha trabajado muchísimo, muchísimo. En algunos casos hemos tenido que orientar a algunos docentes diciéndoles: paren, no trabajen tanto, no les den tanta tarea, no traten de concentrarse tanto en los contenidos, pueden ir más lentamente, no se desesperen, porque justamente los docentes y las docentes lo que querían era compensar esa no presencialidad, ¿verdad? Claro. O sea, nuestro reconocimiento, Viviana, para todos los docentes y las docentes que lucharon en pandemia y siguen haciéndolo todos los días, porque como bien vos dijiste, se han puesto las escuelas al hombro. Sí, sí, tal cual, tal cual. Sí, totalmente. De acuerdo totalmente en lo que estás diciendo. Vos decías que lo difícil que es para un niño chiquito estar con ese recurso, que antes que nada era preferible eso, tampoco lo era para el alumno, para el estudiante universitario. Así que Claro. con más razón para cuando eran más chicos. Los efectos lamentables por la pandemia lo vamos a ver, los estamos viendo ya y vamos a seguir viéndolo. Todavía no está suficientemente estudiado los efectos que tiene la pandemia sobre los niños, pero no es lo mismo ir a la escuela, compartir con sus compañeritos, que estar en la casa. No es lo mismo. Obvio, no. Sí. Bueno, me tengo, antes de retirarme, bueno, quisiera, bueno, agradecerles este espacio. Ya me acercaré al libro, que no lo he leído todavía, recién me enteré de la publicación. Y bueno, me parece muy enriquecedor todo lo que están diciendo, y pensaba ahí respecto a la pandemia, por supuesto que nos queda todavía como abierto ese interrogante, y pensaba que parte de lo que nos ha dejado la pandemia, esto cuando relatabas ahí
esa experiencia de esa docente con esa niñita, la hija y todo eso, y pensaba que hoy los docentes, si bien no es a través de una pantalla, porque están en el aula, pero llevan mucho peso al aula, ¿no? De sus historias, que estamos como tan atravesados por tantos padecimientos que por ahí el docente todo eso lo lleva al aula, y esos espacios que por ahí, mientras escuchaba, digo, bueno, ese ha sido como el desafío en tantos años que no lo puedo realizar, esto de poder hacer poder brindarle a los docentes, digamos, como ese espacio, ¿no? Para que no sea la reflexión sobre la práctica únicamente en esto de, bueno, la estrategia que implementaron, sino que sea sobre la experiencia, sobre lo que sienten, ¿no? Sobre ese sentir. Y por ahí pensaba, porque nosotros le pedimos mucho, cuando hablo de nosotros digo desde los equipos técnicos, ¿no? Sí. Les pedimos mucho a los docentes que bueno, que tengan esta escucha activa con los adolescentes, pero también por ahí los cargamos con mucho, ¿no? Porque es pedirles que escuchen cosas que por ahí no pueden, no pueden escuchar, ¿no? Y entonces por ahí pensaba que tendríamos que por ahí volver a lo que son digamos, la función específica de la escuela, que sería esto de esa prevención inespecífica, ¿no? De la que hablaban, que me parece que si pudiésemos con eso, ya estaríamos haciendo como un montón, ¿no? De que si los docentes pudiesen con eso, ¿no? Porque si no, por ahí les pedimos a los docentes que sean psicólogos, asistentes sociales, y apenas si pueden, ¿no? Y por supuesto que también comparto que la función de la escuela tiene que ser la de estar ahí, que haya adultos en las escuelas, y que bueno, esto de que si los padres están o no están, este es el momento que nos toca vivir. Y padres hay, lo que pasa que bueno, que hay padres con estas características, ¿no? Pero no vamos a estar esperando, porque por ahí lo que esperamos es que estén los padres esos bueno, que hubo en otras épocas, y esos padres no están, pero sí están otros, ¿no? Y bueno, no podemos estar esperando que lleguen los padres que nosotros quisiéramos, o que los docentes quisieran, ¿no? Sino de que son estos que tenemos, sí. Exactamente, el tema es que muchas veces los docentes, cuando no le encuentran la manera de resolver las cuestiones que se le presentan, es añorar los otros padres, los otros niños, que la verdad es que no sé si existieron esos niños y esos padres. Uno tiene que lidiar con los que hay hoy, ¿no? Valeria quería decir algo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, primero agradecerte porque la verdad el libro no lo leí, pero ya el título me atrapó desde que lo leí por primera vez. Es más, bueno, te cuento, yo trabajo como psicóloga de Departamento de Orientación Escolar en Ciudad de Buenos Aires, en 2 escuelas técnicas. Y recién lo que estaba diciendo, no sé el nombre, se me perdió esto de que lo que se le pide al docente. Bueno, me parece que por lo menos en Ciudad de Buenos Aires, con que el docente pueda escuchar que pasa algo, alcanza en tanto que los equipos que están ahí para acompañar, que son el psicólogo, el psicopedagogo y el asesor pedagógico, hablo de Ciudad de Buenos Aires, puedan recepcionar lo que le pasa al docente, o muchas veces hacer una lectura, sin que el docente pueda a veces verbalizar lo que le pasa, más allá de que pueda decir, me pasa esto con este chico, me pasa lo otro en este curso, justamente nosotros podamos hacer una lectura de lo que está pasando para destrabar algo del proceso educativo, ¿no?
Y me parece que una de las cuestiones que hay que trabajar mucho con los profesores es el tema del rol, ¿no? Porque si no ellos se quejan bastante de esto que se les pide en exceso, ¿no? Se les pide que sean de todo, asistentes sociales, psicólogos, sociólogos, todo junto. Y me parece que justamente se trata de volver a que tengan una función específica y aprendan cuándo pedir ayuda y cuándo derivar, ¿no? Obviamente que para eso tiene que haber a quién derivar, que sé que no pasa en todo el país, pero me parece importante nombrar esas funciones. Sí, en relación a esto que estás diciendo, cuando vos leas el texto te vas a responder alguna cosa de esto, porque a veces la intervención es algo tan simple y sencillo, que no es la intervención elaborada, ni nada que tiene que ser un profesional de psicólogo para... No, a veces es una mínima intervención que hace que la cosa se ordene de otra manera. A veces es un rector que escuche bien. Claro, también, sí, sí, sumamente importante eso. Sí, sí. Bueno, gracias por este libro. Gracias. Viviana, ¿algo más? Sí. ¿Alguien, alguna pregunta? ¿Alguien tiene para hacerle a Viviana? Bueno, hago un comentario yo de paso, que estaba pensando de escucharlas hablar antes en relación a la no visibilización, que Mirta habla bastante esto, de la docencia, ¿no? En estudios de género se trabaja mucho este tema porque la docencia aparece como lo que sigue a la maternidad, ¿sí? Más allá de que ahora la ejerzan por suerte hombres, mujeres, ¿no? Lo que elija ejercerlo. Es todo el tipo de tarea de cuidado y la docencia también viene después de eso, por eso también es invisibilizada. Se le pide mucho, como a la madre, digo, ya se escuchaba hablar de los docentes y parecía también que se escuchaba hablar de una madre, ¿no? Nada más que el deseo, por ahí sería esto, retomar el deseo de la docencia, que me parece que es la única posibilidad de soportar, ¿no? Bueno, Los avatares del hoy. claro, uno es el deseo, justamente. No Sí, hemos claro. hablado del deseo, pero justamente. Palabra maravilla si las hay. Hermoso, Viviana, el libro, hermoso. ¿Algo más que quieras decir? ¿Alguien más que quiera hacer un comentario? No sé si alguien quiere preguntar algo, que aproveche. Bueno, te puso tímido. Igual de todas formas el video lo voy a subir a YouTube y voy a Bien. copiar el enlace. Así que también, bueno, se pueden comunicar, después te voy a buscar en Facebook, Bueno, Viviana, estoy y ahí se con... pueden comunicar con ella, ¿no? Para hacerte Sí, alguna totalmente. Sí, pregunta. sí, por supuesto. El libro lo pueden chusmear, Ricardo va a estar en la Feria del Libro y también está en la página nueva que es www.ricardovergaraediciones.com.ar, ahí está el libro de Viviana, el de Mirta, Voy a Valeria estar ahí también ha también. participado, sí, sí, claro que sí. Para nosotras fue, creo, coincidir con varias, creo que somos todas mujeres, que fue un placer escucharte y para mí leerte también. Muchas gracias. Sí, sí, Gracias a sí, todas. realmente. Un trabajo de investigación muy serio, muy interesante y que te ha llevado su escritura nada más ni nada menos que 3 años. Realmente te mereces un aplauso. Bueno, gracias. Eso sí es deseo, ¿no? Bueno, acá me corrijo la página, perdón, que la dije mal. A ver, espérenme, porque es importante para que puedan encontrar el libro. edicionesvergara.com.ar, por las dudas, Perfecto. para que quede grabado. Bueno, Viviana, Bueno. un abrazo, felicidades por este libro maravilloso y como dice Mirta, por este trabajo impecable. No, gracias a ustedes por haber estado aquí compartiendo conmigo. Para mí fue Gracias un a placer Mirta también. escucharlos. Sí, sí, por supuesto. Bueno, Bueno. un gusto y espero que nos podamos encontrar, Viviana, en la Feria del Libro y darnos un abrazo presencial. Tal cual, tal cual. Gracias. Por eso. Bueno, que pasen una buena noche.
de Buenas leer. noches. Chao, chao. Gracias a todas, y Chao, chao. sí, a todas, porque Ricardo ya se fue, a todas. Sí, sí, tal cual.